Bueno, al principio se nos va a hacer un poquito aburrido las clases, porque, de hecho, el curso era principalmente de medicina tradicional china, pero les voy a decir el por qué. Para entender eh, cualquier terapia alternativa, la van a entender mucho más fácil si entendemos lo que son los conceptos básicos de la medicina tradicional china, con su anatomía, con su fisiología, patología, clínica, etcétera, etcétera. Todo lo demás lo vamos a entender mucho mejor. Entonces, eh, vamos a empezar con medicina tradicional china y al principio a lo mejor se les va a hacer un poquito aburrido, pero ya después todo va a tomar sentido. Todo lo que yo les diga va a ser muy, muy importante, va a ser muy importante que lo estudien y que le pongan atención. Y ya después veremos algo de homeopatía, herbolaria, vamos a ver acupuntura bien a bien. Herbolaria vamos a verla con hierbas mexicanas, con hierbas que sean fáciles de encontrar, ¿sí? Vamos a hablar sobre la homeopatía, de acuerdo a los conceptos de la medicina tradicional china, y van a ver que todo se les va a hacer mucho más fácil de entender, los imanes, casi cualquier terapia que quieras de medicina alternativa, se les va a hacer mucho más fácil entenderla con los conceptos de la medicina tradicional china que estudiando la terapia por sí sola, ¿sí? Ahí vamos a entender muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que ocurren en nuestro cuerpo, en nuestras enfermedades y cosas por el estilo. Fíjense que la medicina tradicional china nace en general, la medicina nace de una necesidad, en primer lugar, de prolongar la vida y en segundo lugar, de recuperar la salud cuando ocurre un desequilibrio energético en nuestro cuerpo, un desequilibrio en nuestro cuerpo. Pero más que todo era la idea de vivir más. Yo nunca he entendido por qué el ser humano, por qué nos aferramos tanto a la vida, por qué luchamos en contra de la muerte. Algo muy importante es que la medicina tradicional china no lucha en contra de la muerte, pero sí trata de, o su finalidad principal es prolongar la vida. Se supone que cuando hablamos de 3.000, 5.000 años antes de Cristo, antes de nuestra era, la gente podía vivir muchos años más. Estás hablando de que normalmente el hombre podía vivir hasta 150 años, 160 años, y la mujer podía vivir hasta 130, 140 años. Y no solo eso, sino que además se conservaban jóvenes, los sanos. Pero después el hombre pierde el sentido y la comunicación con la naturaleza, comienza el sedentarismo y entonces el hombre empieza, el ser humano empieza a perder años de vida y empieza a tener las complicaciones de la salud. Hay muchos cambios, obviamente, por ejemplo, el sedentarismo. El sedentarismo fue algo que originó que la gente enfermara más. Cuando la gente vivía más nómada, pues hacía mucho más ejercicio, eh, cazaba animales, etcétera, etcétera, comía de los árboles. Conforme el ser humano descubre la siembra, la siega y la cosecha, pues empieza a tener el sedentarismo y es entonces cuando empiezan problemas como por ejemplo el aburrimiento, como por ejemplo las enfermedades y el estrés. Por ejemplo, imagínate que duraste muchos años esperando las lluvias y estas no llegaron y tú cosechaste o sembraste, más bien dicho, tú sembraste, entonces eso genera estrés.
Y con el estrés viene las enfermedades. Eh, Eso es lo que hacía que la gente comenzara poco a poco a enfermar. Los tres emperadores míticos se les llama así, veíamos la clase pasada, que eran Shennon, era el emperador rojo, era Fushi, el emperador blanco, y Huan Di, el emperador amarillo. En realidad no es tal cual que hayan existido como se propone, ¿sí? Sino que en realidad pues fueron varias personas. Por ejemplo, Juan Di se considera que fueron alrededor de 5 personas. Shen Nons pues fue otro tanto de personas y así sucesivamente que fueron viendo todo esto de cómo el ser humano iba desvirtuando su esencia e iba enfermando. Al principio, de hecho, cualquier medicina que veas, de egipcia, esta mesopotámica en el código de Hammurabi, incluso la hebrea, la china, la hindú, todos le atribuían a las enfermedades a un problema emocional. Tú, por ejemplo, ya de cualquier medicina de la que estés hablando, primero tenías que ir, cuando estabas enfermo, tenías que ir digamos, como al pie de una montaña o a una entrada especial y hablar con el médico o con el chamán sobre lo que te estaba pasando. Y luego tenías que recorrer un camino hablando de lo que te estaba pasando hasta llegar a un lugar en donde podías descansar y entonces el chamán te recostaba mientras te preparaba tus brebajes o tus medicamentos o mientras pensaba cómo podía curarte, pero ya te estaba tratando desde el aspecto emocional con el simple hecho de escucharte y de hacerte caminar ese trayecto. Por ejemplo, en Grecia, la mayoría de los consultorios médicos estaban en unas como montañas o cerritos a donde tenía que ir subiendo el enfermo platicándole al médico, el descendiente de Mercurio, todos sus problemas. Y hasta que llegaban a estar hasta el cerrito, ya entraban ahí como que estaba la casa del curandero y tenías que descansar en una piedra especial para poderte a reflexionar sobre cómo te enfermaste. Igual sucedía en la medicina tradicional china, tenías que subir como unos cerritos y prácticamente era lo mismo. En Egipto no, en Egipto tenías que recorrer como unos túneles para poder llegar al lugar de la curación y así sucesivamente. Cada región tenía su forma de curar, pero todo se veía desde el aspecto emocional. Ahora, la medicina tradicional china nos dice que para poder llegar a la curación tenemos que tomar en cuenta estas tres cosas, Qi, Xue y Yin Yang, ¿sí? Pero cómo afecta el cuerpo y cómo afecta al Shen. Al Shen sería como el espíritu, como el alma, por decirlo de esa forma, ¿sí? ¿Qué incluía Qi, Xue y Yin Yang? Qi significa eh, energía, lo traducimos como energía, ¿sí? Pero también, ya viéndolo desde el punto de vista de la medicina moderna, chi no solamente implica el movimiento, sino qué es lo que genera el movimiento. En este caso, chi tendría que representar el sistema nervioso, todo lo correspondiente al sistema nervioso. Eh, Por ejemplo, el cerebro, el tronco cerebral, la médula espinal, los nervios periféricos, los nervios autónomos o los pares craneales. Todo eso representaba chi, pero también chi representaba el yin o la esencia, el yin chi. Y vamos a ver que hay muchos tipos de chi, ¿sí? En este caso, el yin chi representaba
tu capacidad de enfermarte y de curar, ¿sí? Y el Shen Shi representaba tu espíritu, es decir, tu creatividad, tu forma de pensar, tus emociones, tus sentimientos, aquello que no se podía explicar con la parte física, ¿sí? Shen Shi representaba la parte espiritual, lo que llamamos hoy en día como la parte espiritual. Entonces, todo eso, cuando hablemos de chi, vamos a hablar del movimiento del cuerpo, de los órganos. Vamos a hablar del sistema nervioso, vamos a hablar de las emociones, las sensaciones, la creatividad, vamos a hablar del descanso, de todo ese tipo de cosas. Luego lo siguiente era Shue. Shue significa sangre, lo traducimos como sangre, pero no es nada más pensar en los glóbulos rojos, glóbulos blancos, no, es toda la composición de la sangre. Es decir, desde el plasma, desde los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, pero también los nutrientes que corren en el plasma, los líquidos hormonales, todo lo que corre a través de la sangre, todo eso va a representar Shue. Y luego tenemos otra palabra que se llama Yin Ye. Son dos palabras, Yin y Ye. Yin y Ye representan los líquidos corporales. Adelante, Gaby. Sangre, también se toma en cuenta el tipo de sangre. Sí, también importa el tipo de sangre, visto desde la actualidad. En aquel entonces no se sabía nada de eso del tipo de sangre. Pero si lo tomamos en cuenta con el conocimiento actual, entendemos muchas cosas del por qué, ¿sí? Y de todo eso es de lo que vamos a hablar. O sea, para poder conocer la medicina tradicional china, primero tenemos que hablar del chi, tanto del chi en general, del yin chi como del shen chi. Luego tenemos que hablar también de el shue, de la chue, y tenemos que hablar de los yin ye, ¿sí? Incluyendo en shue, tenemos que hablar del tipo de sangre. El tipo de sangre te dice mucho de una persona, no solo en cuanto a su personalidad, sino también en qué alimentos le convienen o no le convienen a una persona, ¿sí? O, o, por ejemplo, de qué tiene más tendencia a enfermarse, ¿sí? Este, todo eso lo vamos a ver, tanto desde el diagnóstico como el estudio y la interacción, como el tratamiento o diferentes tipos de tratamientos que podemos aplicar, ¿sí? Ahora, no solamente es ver Chicho y Yin, tenemos que ver cómo interactúan con los órganos, con el cuerpo humano en general, desde el aspecto celular, o sea, tenemos que conocer desde el funcionamiento celular hasta los órganos y los sistemas, y cómo interactúan los órganos entre sí y cómo interactúan los sistemas entre sí. Ver el cuerpo separado, sí, pero disgregado, pero cómo es que trabaja en conjunto para poder llegar a la unidad de un solo ser. Por lo tanto, tenemos que ver la base del funcionamiento de Chicho y Yin en los Sanfu y cómo los Sanfu influyen en Chicho y Yin. ¿Qué son los Sanfu? Los Sanfu serían los órganos y las vísceras, ¿sí? Este, por ejemplo, cómo interactúa la sangre en un órgano o en una víscera, cómo interactúan los líquidos corporales, cómo interactúan las emociones, cómo interactúa la neurología, la endocrinología, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de medicina, medicina tradicional china, sí, pero de medicina. Entonces, todo eso lo vamos a ir aprendiendo enfocado a la medicina actual.
Y de esa forma, cuando hablamos, por ejemplo, de un medicamento como aconitum, como la chesis, cuando hablamos de una planta, cuando hablamos de puntos de acupuntura, ya podemos entender el por qué tienen una acción en tal o cual órgano, en tal o cual emoción, en tal o cual decisión que tomamos, en tal o cual eh, eh, pues, enfermedad o cosas por el estilo. ¿Sí? Tenemos que entender que el ser humano es un torbellino de energía, es un torbellino de chi, pero también de sustancias vitales que interactúan entre sí. ¿Sí? Ciertamente, tanto la homeopatía como la acupuntura, como la mayoría de las medicinas alternativas, tienen su inicio, su principio en las manifestaciones del chi. Pero si no entendemos qué es el chi, qué es la inmaterialidad, como el Shen, por ejemplo, y cómo interactúa con la materialidad, como son los órganos, los líquidos, la sangre, etcétera, etcétera, no vamos a poder entender cómo es que llega la persona a la enfermedad y cómo es que nos podemos curar. ¿Sí me doy a entender? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, comentario? No. Todo bien, doctor. Bueno, para poder estudiar estos conceptos, tenemos que empezar por la base de todo. La base de todo va a ser el chi, o sea, la energía. ¿Sí? La energía o el chi nos vamos a referir aquí al movimiento en general. Todo el movimiento celular, todo el movimiento del cuerpo, todo el movimiento de la sangre, de los neurotransmisores, de las hormonas, de todos los líquidos corporales, van a partir de aquí, del estudio del chi, el estudio del movimiento, el estudio de la energía, ¿sí? Y cómo se manifiesta, cómo comienza, cómo se origina en el cuerpo y cómo se manifiesta en el cuerpo. Cuando hablamos del Yin Chi, hablamos de dos tipos de energía. La del cielo anterior, que es desde que se unen los gametos hasta el primer descanso. Y el Yin Chi del cielo posterior o el cielo adquirido. Adquirido porque este se forma a través de los alimentos, la respiración y todo eso después del primer descanso. ¿Sí? Todo eso nos va a hablar de la formación del chi. ¿Qué es el chi en general? Bueno, luego vamos a hablar también sobre las patologías del chi, cómo cambia el chi en nuestro cuerpo, qué es una debilidad, qué es un exceso, una insuficiencia, un estancamiento, un hundimiento, una contracorriente del chi, y cómo actúa el chi en los órganos, ¿sí? Desde pues en todos los diferentes órganos, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en el funcionamiento de los órganos. También vamos a hablar de los movimientos del chi, el movimiento de calentamiento, de frialdad, de transformación y cómo actúa esto, todo esto en todo nuestro cuerpo en general. ¿Sí? Luego vamos a hablar de Chue. Cómo Chue, la sangre, va, primero es la sustancia nutritiva de todo nuestro cuerpo. Es el que transporta al chi y es el que nutre a todo nuestro cuerpo. Es la parte material del chi. Es lo que produce y provoca el chi. Pero, ¿qué significa todo eso que estamos diciendo? ¿Sí? Los tipos de sangre, cuáles son sus funciones. Por ejemplo, las funciones de Shue es nutrir y humedecer.
pero también es transportar elementos nutritivos al cuerpo, es el soporte de nuestra actividad, tanto espiritual como mental, ¿sí? ¿Qué pasa si la sangre está circulando bien? Pero también, ¿qué pasa si hay una disfunción en la sangre? ¿Sí? Por ejemplo, si está funcionando bien, pues vamos a tener órganos funcionando bien, músculos fuertes, buena vitalidad, buen movimiento, buena función de todo nuestro cuerpo, una piel hidratada, cabellos hidratados, uñas, etcétera, etcétera. Pero si hay una disfunción, pues va a haber resequedad, calambres, contracturas, debilidad muscular, alteraciones metabólicas, ¿sí? Insomnio. Y luego vamos a hablar de los líquidos corporales, que son todos los humores, todos los fluidos que forman parte del organismo, limpios o puros y sucios o impuros. ¿Sí? Yin-ye va a hacer referencia a la humedad, a empapar, a los líquidos orgánicos, a los fluidos, a todo lo que se mueve en el cuerpo. Sí, tanto lo que mueve la sangre como, por ejemplo, los líquidos del estómago, los líquidos que se producen en el páncreas, en el hígado, etcétera, etcétera. El sudor, las lágrimas, la saliva, cómo se forman, para qué sirven, ¿sí? ¿Cuáles son los líquidos puros? ¿Cuáles son los líquidos impuros? ¿Cómo se forman en el cuerpo? ¿Cómo salen del cuerpo? ¿Qué pasa si hay una insuficiencia de líquidos corporales o un exceso en los líquidos corporales? Si se excretan de forma excesiva o si al contrario no se excretan bien o no hay una distribución adecuada. La importancia que tiene el agua o los líquidos en nuestro cuerpo. De todo eso vamos a hablar cuando, al estar estudiando medicina tradicional china. Todo eso va a ser muy importante para nosotros, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, doctor, todo claro. Todo bien, doctor. Todo interesante. Así como para que nos haga un examen de esto. Sí, esto está padrísimo, esto está súper emocionante, ¿sí? Pero el asunto más que emocionante es que vamos a encontrarle una función a todo esto, ¿sí? Eso va a ser lo más importante. ¿Para qué nos sirve conocer todo esto? Y obviamente, pues vamos a empezar pues con lo más importante que es el chi, ¿sí? El chi. ¿Alguien que me ayude a leer? Shang Shi Lei Jin, la raíz de la vida. Dao o Tao, del nacimiento y del cambio. Está en el chi. Las innumerables, los innumerables seres del cielo y de la tierra obedecen esta ley. Así, el chi en la periferia envuelve el cielo y la tierra, y en el interior los activa. El origen de la luz del sol, de la luna y de las estrellas, del trueno, de la lluvia, del viento y las nubes, de las cuatro estaciones y del nacimiento, desarrollo, unión y conservación de todos los seres. Chi es el causante de todo esto. ¿Qué entendemos con esto que dijo Shang-Chi Lei? ¿Qué entienden con esto que acaba de leer Rosario? Yo entiendo, así como dice al principio, que es la raíz de todo, de todo en la vida, más allá de nuestro planeta, ujú, mm, del universo. Yo Voy a poner entiendo que tiene...
Voy a apagar un momentito la cámara, ¿eh? Ahorita la prendo. Sí. Sí, sí. Sol. A mí me da el concepto como que tiene bastante relación desde la creación de la vida, es decir, desde la procreación en el embarazo y así todo lo que viene posterior a ello. Ujú. Miren, Shang-Chi Lei Yin está dando una explicación de qué es el chi, ¿sí? Dice, la raíz de la vida, o sea, el Dao, el Tao, ¿sí? Del nacimiento, el cambio, está en el chi. Fíjense bien cómo lo pone. Eh, el chi en la periferia envuelve el cielo y la tierra y en el interior los activa. O sea, en otras palabras, todo está sostenido por el chi y todo se mueve por el chi, ¿sí? Fíjense, el origen del sol, de la luna y las estrellas. Quiere decir, o del trueno, etcétera, etcétera. Quiere decir que la palabra chi en general significa movimiento. Por eso lo traducimos como energía, ¿sí? Pero el chi, dice, el chi es la causa de todo esto. Pero el chi es como un movimiento hasta cierto punto suave, hasta cierto punto lento, pero constante, ¿sí? Por eso dice el origen del trueno, la lluvia, el viento, las estaciones, las nubes, porque todo va generando un movimiento. ¿Cómo lo traduciríamos en nuestro lenguaje estas palabras de 2000 años atrás o 3000 años atrás de nuestra era común? El chi vendría a ser el movimiento en el tiempo, ¿sí? Y esto que nos está hablando Shang-Chi Lei no nos habla de algo místico, nos habla de las leyes de la física, que entenderíamos hasta el año 1700, 1800 aproximadamente. Pero toda, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la creación, con la nutrición, con la organización celular, todo lo que tiene que ver con las organizaciones energéticas, en los alimentos, el aire, todo tiene que ver con el movimiento en general. Por eso, el chi viene a ser uno de los conceptos fundamentales del pensamiento chino y de la medicina tradicional china. ¿Sí? Hagan de cuenta que el libro de los cambios dice que en el principio estaba el chi en el cielo y la tierra se hizo visible por la forma. Y la interacción entre el chi y la forma nacieron millones de estrellas y millones de seres. Fíjense cómo entendían este concepto. Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo. ¿Sí? Vamos a entender un poquito más el chi. Eh, en el principio, dice el Su Wen, dice que en el principio existía el Hu, o sea, la nada, ¿sí? El Hu Yu sería la no existencia de las cosas materiales. El Hu Wei sería el no ser, el no hay nada externo, no hay nada interno, no hay nada externo, no hay seres, siempre y sencillamente existía la nada, el Hu, el vacío, ¿sí? El Huyi significaría los no extremos, no había nada arriba, no había nada abajo, no había nada a la izquierda, no había nada a la derecha. Pero entonces existió el Dao verdadero, el Tao verdadero.
Dao, Tao, como le quieran llamar. La palabra Tao o Dao también significa camino, ¿sí? Pero significa también el creador de las cosas. Y el Tao vence a la nada, al Hu, al vacío. Por lo tanto, sería el número uno. Y está representado por un círculo. Sería como el primero, el original, el origen de toda energía, el origen de todo movimiento. ¿Sí? Santo Tomás de Aquino decía que, la, que tuvo que haber una fuerza primigenia para que todo lo demás existiera. Y esa fuerza primigenia era un Dios o era Dios. Obviamente, cuando hablamos del Dao o el Tao, se habla, digamos, eh, del ser divino como lo concebían los chinos. Cuando hablamos de Dios nosotros, pues hablamos de un ser creador como lo concebimos nosotros, ¿sí? Pero nos habla de una fuerza original que designó o que originó a todas las demás fuerzas a través del movimiento, ¿sí? El chi designa la manifestación de cualquier fuerza, visible o invisible. Eso dice en el Subwen, en el capítulo 66, lo dice Chibo cuando Juan Di le pregunta qué es el chi. Y dice, el chi designa la manifestación de cualquier fuerza visible o invisible, ya sea el crecimiento de una planta, el movimiento de un brazo, el estruendo ensordecedor de un trueno, ¿sí? En otras palabras, Chivo le decía a Juan Di Neyin, a Juan Di, que el chi tenía que ver con el movimiento, pero no cualquier movimiento. Shang Yixue Gailun decía que el universo entero no es más que un soplo. Y el ideograma que está arriba, que se encuentra arriba, es el ideograma de Chi, que está representado por una olla de arroz lanzando vapor, ¿sí? Ese vapor que movía las cosas alrededor de esa olla de arroz era lo que se designaba como chi. Podríamos decir que la palabra chi se podía traducir como un viento suave, como un soplo, como un aliento. En la Biblia encontramos una frase que dice, y sopló sobre él y tuvo aliento de vida y tuvo vida. Por lo tanto, la vida, podríamos decir que proviene, en primer lugar, de una fuerza primogénea, de un ser creador, pero que origina un movimiento en todo nuestro ser o en todo nuestro sistema o todo lo que nos rodea, y de ahí viene la vida. De ahí que designamos la palabra energía vital, es decir, movimiento que origina vida y movimiento que nos lleva hacia la vida. Y aunque chi significa aire, es un aire o es un movimiento que genera un movimiento en nosotros y que genera vida, ¿sí? Hasta hace apenas los últimos 100 años se pudo definir el aire como un elemento físico. Pero antes de eso, el aire o el viento o el soplo o el neuma, de ahí viene la palabra alma, neuma, aliento, de ahí viene la palabra pulmón, neumonía, ¿sí? El neuma, el aliento de vida, era lo que decían nuestros antepasados que era lo que hacía que tuviéramos vida. De hecho, cuando una persona dejaba de tener Bao, era cuando se le consideraba muerta, porque ya no tenía aliento de vida, ya no tenía energía vital, chi vital, ¿sí? Para los chinos el aire era inmaterial, por lo tanto solo podía servir como vehículo para todos los demás
movimientos tanto en el interior del cuerpo como en el exterior, como alrededor de las personas, ¿sí? El chi era como una sustancia que pasaba del medio ambiente al interior y que podía salir del interior al medio ambiente y que activaba todos los procesos del cuerpo, la circulación de la sangre, la distribución de los fluidos en la piel, en la carne, en los órganos, en las articulaciones, el nacimiento de la sangre en la médula de los huesos, la lubricación de los pulmones, la lubricación del tubo digestivo, la lubricación de la piel como el sudor o la orina. ¿Sí? Por lo tanto, todo tenía que originarse del chi y que el chi se originaba principalmente en el pulmón y penetraba desde la nariz hasta el pulmón y que el pulmón lo transportaba a todo el cuerpo y que era lo que hacía, nos hacía distinguir los 5 colores, los 5 sabores y lo que hacía que todo nuestro cuerpo pudiera estar en movimiento continuo. ¿Alguien que me ayude a leer? Yo, doctor. Adelante, solicito. La medicina tradicional china es una medicina energética. A diferencia de otras civilizaciones antiguas, la civilización china, a partir de una fase animista, se vio dominada por la idea de una fuerza, una energía vital que activa en todos los aspectos de la energía y que permeaba todo el universo. Lo que da fuerza vital al universo es chi, neuma de los antiguos filósofos griegos, en la terminología india de prana y en la teosofía y en la antroposofía se le llama éter o cuerpo étero, el alma misma o la energía vital. La energía en sentido amplio es la emanación, vibración o soplo que aúna y compone todo lo existente. Todo es pura energía en diferentes aspectos y en continua transformación. Muy bien, entonces, la energía vital del hombre, ¿sí? La podremos llamar como alma, podremos decir que es alma. De ahí viene la palabra ánima o anima. Cuando una persona tiene alma, que está unida a su parte física con su parte espiritual, que comprende esa unión de la parte física con la parte espiritual, que comprende que todo lo material es nada si no hay esa parte espiritual y que todo lo espiritual es nada si no hay esa parte material, que depende tanto de la materia como de lo espiritual, ¿sí? Es una persona que tiene ánimo de vivir, que tiene ánima. En cambio, una persona que se concentra solamente en lo material, llega un momento en que pierde ese ánimo por vivir. O una persona que se concentra solamente en lo espiritual, también puede perder ese ánimo de vivir, porque al final de cuentas, la parte material va a ser importante también. También se va a necesitar el alimento, la protección de un hogar, este, otras personas alrededor, ¿sí? Las posesiones, todos son importantes, todo es importante. No podemos vivir solamente de la parte espiritual, como no podemos vivir solamente de la parte material. Tienen que estar unidas y formar los dos el ánima, el alma. Por lo tanto, el alma es la parte que une lo material con lo espiritual, nuestro cuerpo material con nuestro cuerpo espiritual. Y es lo que nos da ánimos de vivir, ¿sí? En la teosofía de la doctrina cristiana se nos dice que hay 3 virtudes que nos unen a Dios, ¿sí? Pero lo vamos a cambiar y vamos a decir que esas 3 virtudes nos unen a la vida misma, al origen de la vida, que son
la fe, la esperanza y la caridad. La caridad, la palabra caridad o carita o amor, como le podamos llamar, significa la interacción de una persona con sus semejantes. ¿Sí? La palabra amar en sí significa eh, eh, dar como la madre da. Dar como la madre da. ¿Sí? Eso significa la palabra amar. Y muchas veces no entendemos esa palabra del amor y pensamos que es una emoción o que es eh, una forma de vida o cosas por el estilo. Sí es una forma de vida, pero se refiere a dar. Dicen por ahí, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sí? O diría San Pablo en la Biblia también, aunque yo tenga reinos, aunque yo tenga todo el oro del mundo, si no tengo amor, nada soy. O sea, si no soy capaz de compartir con los demás lo que tengo, no tengo un sentido de vida. ¿Qué pasa cuando nuestro sentido de vida solo es acumular y acumular y acumular y venga para nosotros tu reino? ¿Sí? Cuando vivimos de esa forma, lo que hacemos en realidad es eh, ¿cómo se le llama? Este, ¿Cómo se le llama esa patología? Misoginia, no, ¿Egoístas? La que odia a los hombres, no, esa es misoginia, no, ese es no, mi... este, ¿cómo se llama? ¿Compulsiva? Sí, es un egoísmo compulsivo, pero Ya sé bueno, cuál es. podemos decir que es una personalidad narcisista, Narcisista. Sí, eso iba a decir, narcisista. ¿sí? Que solamente piensa en su propio placer. Pero hay otra patología muy presente en arsénico. Este, ¿Cómo se llama? Hedonista. Eso lo vive para el Hedonista, placer. por ejemplo, falta de empatía. Eso Ujú, significa hedonista, falta de empatía, falta de entender a los demás. ujú. Eh, hay otra patología muy presente en arsénico. Ay, no tengo. Papaya. Hedonista. Mm, Misantropía, mm. ¿sí? Misantropía lleva todo eso que dijimos. Lleva hedonismo, lleva todo ese tipo de cosas. Es una persona que tiene aversión al contacto con los demás, ¿sí? Que tiene desprecio por la misma gente, que solo piensa en sí mismo, egoísta, ¿sí? La mochila. De la niña, Gabriel. La siguiente que sería la fe, el creer en una fuerza espiritual que va más allá de nuestro entendimiento, ¿sí? De hecho, todo se mueve por fe, todo se mueve por fe. Simplemente, ¿por qué están aquí? Porque tienen fe en lo que yo les puedo transmitir, ¿sí? Porque Pero creemos. no les consta que realmente sea cierto todo lo que les estoy diciendo, ¿sí? ¿Por qué creemos en la homeopatía? ¿Por qué creemos en las leyes físicas? Muchas veces no experimentamos por nosotros mismos, ¿sí? Tengan en cuenta, ténganlo por seguro que todo esto que les estoy diciendo va a tener una importancia en la práctica. Es decir, yo no les voy a transmitir un conocimiento que no puedan necesitar, no. Todo lo que yo les explique lo van a ocupar tarde o temprano.
de una forma u otra, ¿sí? Pero ¿cuántas veces creemos solamente por lo que nos dijeron? ¿Cuántas veces verificamos el conocimiento o tenemos acceso a la verificación del conocimiento? Cuando hablamos del átomo y de las partículas, a nosotros no nos consta nada de eso. Lo creemos porque son materias que estudiamos. Por lo tanto, todo, incluso el conocimiento científico, lo transmitimos nosotros mismos por fe, ¿sí? La fe sería creer en algo o en alguien más allá de nuestra persona. Pero también la fe incluye creer en el tiempo, creer en la forma, creer en la energía vital misma, en la energía misma, en el continuo cambiar de las cosas. ¿Qué pasa cuando a una persona le pasa de todo? Yo les digo, no te preocupes, todo cambia. Ahorita estás enfermo, pero vas a recuperar la salud. Ahorita estás sano, pero puedes contraer la enfermedad. Todo cambia, ¿sí? Y la esperanza, dicen por ahí que la esperanza muere al último. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene esperanza? Ay, Cuando ya no tiene la fe en los cambios del tiempo, cuando ya no tiene la esperanza que puede alcanzar un objetivo, que puede lograr algo, pierde el interés por las cosas. ¿Qué pasa cuando ya no tenemos la esperanza de vida? Perdemos el interés por la vida misma, ajá. Vive ¿sí? desesperanzado. Ya no espera Exactamente. nada. Ujú, ya es su fin. Exactamente. Entonces, cuando hablamos del ánima, del alma, es porque estamos sostenidos en esas tres partes, la fe, la esperanza y la caridad. Y todo lo que hacemos, todo lo que nos mueve, va a ser en base a esas tres cosas. Es que yo trabajo por mis hijos. Eso es caridad. La esperanza en que mis hijos van a crecer y van a tener una buena vida, la fe en mis hijos de que van a crecer y van a tener una buena vida, ¿sí? Si no tuviéramos esas cosas, no nos moveríamos. Entonces, a la energía vital le vamos a llamar alma. Le vamos a llamar energía vital, pero hay que recordar que nos referimos a la energía vital como el alma, la parte que une la parte física con la parte espiritual. Pero, ¿cómo empieza ese ánimo, esa alma en nuestro cuerpo? Cuando nas, ay no, cuando nos engendran. Desde ahí empieza, ¿sí? La medicina tradicional china dice que el origen de la vida es el Tao, ¿sí? Como le quieras llamar, el Dios, el Elohim, el Yahvé, el Jehová, el Avesta, como le quieras llamar, ¿sí? El Teo, como dicen los en griego o en náhuatl también, ¿sí? El Aura Mazda, ahí empieza el origen de la vida, en en esa fuerza primigenia que existió antes de todo, ¿sí? Esa fuerza primigenia es la verdadera energía del todo, energía vital, a la cual en medicina tradicional china se le llamó el chi, ¿sí? Llámale el bosón de Higgs, llámale, pues como le quieras llamar, pero hablamos del todo, ¿sí? Sin embargo, ya en nuestro cuerpo, ¿cómo es que empieza la energía vital? Espérenme.
Yo digo que desde que nos engendraron, así. Sí, efectivamente. ¿Sí? Desde que nos engendran, desde ahí nace la energía vital en nosotros. Pero ¿cómo es que nace? ¿Cómo es que surge la energía vital? Bueno, eh, vamos a hablar del origen de la energía vital, pero vamos a descansar 10 minutitos y ahorita continuamos, ¿sí? Yo tengo las 8:15 o las 8:25. Continuamos de mi horario. Chequen su horario, por favor. Ok. Y ahorita continuamos. Muy bien. También aquí estoy, profe. Muy bien, Berito. Ando, Rosa. aquí ando. Bien, fíjense bien, ¿eh? Este, hay algo que se le llama tricotomía, en donde decíamos que el uno vence a la nada, ¿sí? O sea, la fuerza original que Bien, venció a la maestra. nada, ¿sí? Se divide a sí mismo para crear el 2 y entre el uno y el 2 forman el 3, pero luego tiene que haber una manifestación de esa tricotomía y se manifiestan en el 4 que pertenece al hombre, ¿sí? Pero para que el 4 pueda ser manifestación del uno, tiene que pasar por esa misma tricotomía y dividirse convertirse en 3 para dividirse en 2 para poder ser uno. ¿Cómo es esto? Bueno, todo comienza en la fecundación, como decía Rosario, ¿sí? Un gameto masculino se une a un gameto femenino. Y en el momento de esa unión espiritual, se va a formar esa unión física. En el momento en que el espermatozoide se mueve dentro del útero, no sabemos realmente cómo es que logra ese movimiento, pero va a tener un solo objetivo, que es la de llegar al óvulo, fecundarlo y poder vivir, poder llegar a la vida misma, ¿sí? Entonces son dos que se van a convertir en uno, ¿sí? En el momento en que sucede esto, sucede algo que se le llama explosiones de zinc, ¿sí? Que es el momento en el que se manifiesta la fecundación, ¿sí? Miren, espérenme. Observen el momento en que un óvulo de ratón es fecundado por un espermatozoide de ratón. ¿Se fijaron como una especie de explosión? Sí. Yo no alcancé a ver nada, no, aquí no veo. No se ve, maestro. Como una pequeña lucecita Si así. están en el celular, necesitan mover la pantalla para ver la pantalla que comparto, ¿eh? A ver, espérenme. Va otra vez. Ahí va, ¿eh?
Observen. Ahí entra el espermatozoide y en el momento en que le corta la cola y se unen el óvulo con el espermatozoide, hay como una especie de explosión, como si fuera una bomba nuclear. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, ahora sí se vio. Miren, los que se fecundan, se van a ver, en los que huevos que se fecundan, se va a ver esa explosión, en los que no, no. Observen, ¿eh? ¿Se fijaron? ¿Cuáles óvulos se fecundaron y cuáles no? Solamente en los que hubo esa explosión hay una correcta fecundación, en los demás no. ¿Sí? Observen otra vez. ¿Vieron la explosión? Sí, Vean, todos los óvulos tienen un montonal de espermatozoides alrededor de los óvulos y solamente cuando se fecundan es cuando se logra esa explosión. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede en ese momento? Pongan atención, escuchen. Fíjense, primero, no crean que la expulsión de esperma llega así directo al útero, ¿sí? No llega directo al útero. Para empezar, el cuello, la matriz, vamos a poner aquí matriz. Bien, miren. Si hay niños cercas, pues mucho cuidado con lo que escuchan, ¿eh? Vamos a ver, vamos a suponer que esta es una matriz, ¿sí? Cuando entra el pene, no crean a ver, espérenme, ¿cómo le vamos a hacer? Ya sé, vamos a buscar mejor vagina. Mm, A ver. Bueno, no crean que el pene entra y entra directo hacia a donde está la matriz, ¿sí? No, no es así el asunto, sino que hagan de cuenta que el pene entra y se va por un ladito, por estos lados. De aquí, del orificio de la vagina al pene, digo, al útero, estamos hablando de que son cerca de 5 centímetros, 5 o 7 centímetros aproximadamente, ¿sí? Entonces, imagínense una persona que aguanta un pene, digamos, de 15 centímetros, 18 centímetros, 20 centímetros, 25 centímetros, pues obviamente no puede estar chocando aquí porque eso va a irritar la vagina. Digo, va a irritar la matriz, sino al útero, sino que entra hacia los lados, ¿sí? Esta parte de aquí sí se expande para poder recibir el cuerpo del pene aquí a los lados. ¿Sí se alcanza a ver la imagen? sí. Y la explosión de semen se produce en esta zona de aquí. Por lo tanto, los espermas van a tener que viajar de esta zona a esta para poder entrar al cuello uterino, ¿sí? Al exocervix. Van a tener que viajar ahí. Entonces, la entrada de aquí del cuello uterino, cuando es una mujer que no ha parido hijos, es totalmente redondita. Y cuando ya parió hijos, es ovalada.
pero es del tamaño de un repuesto de una pluma, ¿sí? Así de ese tamaño es el orificio uterino, aproximadamente. Y por ahí tienen que entrar los espermatozoides. Por lo tanto, tienen que irse de aquí de los lados en donde fueron depositados hacia acá. Obviamente, pues va a depender de la cantidad de esperma y de muchísimas cosas, ¿sí? Para que se logre esa fecundación. Una vez que entra al cuello uterino, vean lo que pasa. Ahí entra el esperma al cuello uterino. Eso que ven así grande, como hilos grandotes, como árboles grandotes, un esperma, hagan de cuenta que si tomamos en cuenta el tamaño de un esperma como si fuera una persona, al tamaño de esos pelos, esos se llaman vellosidades coriónicas. Esas vellosidades serían del tamaño de un árbol, de aproximadamente 10 metros, 20 metros, 30 metros, depende hay mujeres que tienen diferente medida de vellosidad coriónica. Y los espermas tienen que sortear todo eso para poder llegar a fecundar el óvulo. Aquí está el óvulo, ¿sí? Esa es la capa externa, la capa lipídica. Ahora, para llegar ahí al óvulo, deben de saber que el óvulo no está aquí, no. Desde que entra aquí el esperma hasta que el óvulo va a estar en una de las trompas, ¿sí? En una de las trompas, ahí es donde se va a quedar el óvulo para poder ser fecundado. Entonces, tiene que decidir los espermas entre irse al lado derecho o al lado izquierdo. Y el recorrido desde aquí, desde la vagina hasta las trompas de falopio, en el tamaño de un espermatozoide, como si fuera una persona, hagan de cuenta que se recorrieron casi 30 kilómetros. Aquí en Guadalajara sería como irse caminando el Tapatío hasta la Basílica de Zapopan, por decirlo de esa forma, ¿sí? Es una distancia más o menos grande lo que recorre el esperma para poder llegar al óvulo. Luego van a tener que vencer esa primera capa que se llama capa lipídica. Y esa capa lipídica le pueden entrar varios espermas, ¿sí? No nomás uno, entran varios. Ahí están entrando varios espermas. Pero luego hay un espacio, un ligero espacio entre la capa lipídica y la membrana celular. Sería la membrana extracelular. Y hay un pequeño espacio con la membrana celular. Bien, ahí está ese pequeño espacio. Pero a esta membrana de aquí, solamente un esperma debe de entrar, nada más uno. Hay ocasiones en que van a entrar 2 o 3, pero nada más debería de entrar uno, ¿sí? Para esto, pues tienen que hacer un esfuerzo los espermatozoides para romper la primera capa lipídica, ¿sí? Y luego tienen que hacer más esfuerzo y dar una especie de líquido para poder romper la membrana celular, ¿sí? Así es en la vida, así es en la vida, muchachas. ¿Cuántos hombres hay atrás de una mujer? ¿Y cuántas mujeres hay atrás de un hombre? Generalmente, hombres atrás de una mujer hay un montonal. Y la mujer se da el lujo de escoger a quién, ¿sí? Solamente aquel que puede romper su capa de protección es aquel hombre que le va a llenar el ojo a esa mujer. En la capa de protección pueden ser 1000 y un cosas, ¿sí? Pero solamente aquel que es capaz de darle lo que busca esa mujer, ese hombre a esa mujer, podrá entrar directamente a su corazón.
Ahí entra una cabeza, un esperma, y como la vida real, dicen por ahí, pierde, aquí, bueno, allí pierde la cola para poder entrar la cabeza. Aquí nosotros perdemos la cabeza para poder llegar a una cola. Dicen por ahí. ¿Y qué pasa cuando la cabeza del esperma logra entrar a la célula, al cigoto? Bueno, pues que va a entregarlo todo. Va a tener que entregarlo todo para poder ser aceptado por el óvulo. Esa bolita que va ahí caminando, ¿qué representa? Representa toda tu información genética. Representa toda la energía propia de papá o propia de mamá en el óvulo. Representa toda la energía que está ahí implícita de nuestros antecesores, o sea, toda nuestra información genética, pero también representa la energía transpersonal, es decir, ¿qué había en ese momento de la fecundación? ¿Cómo estaban los papás? ¿Estaban nerviosos, ansiosos? ¿Estaban relajados? ¿Fue en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Cómo estaban los astros? ¿Cómo estaba el clima? ¿Hacía viento, calor, frío, humedad? ¿Sí? ¿Se acababan de bañar? ¿No se acababan de bañar? ¿En qué lugar estaban? Todo lo que se llama energía transpersonal, es decir, todo lo que había alrededor de la pareja en el momento de la fecundación. Ahí ya está la unión de las tres energías de la mujer con la unión de las tres energías del hombre. Se hace un intercambio, ¿sí? ¿A qué venimos a este mundo? ¿Cuál es la razón de la que estemos aquí en este planeta? Dice la Biblia, llenen la tierra y sométanla, ¿sí? ¿A qué se refiere esa misión del ser humano en la vida misma? Aquí la vemos representada. En este momento hay un intercambio de información por parte de la mujer como por parte del hombre para poder lograr un complemento. Una de nuestras misiones en la vida misma es aprender para enseñar, crecer en esta vida para poderla dominar, para poderla entender y transmitir a otros. En este momento lo que se hace es un intercambio de información genética. Y en ese momento entra una séptima energía, ¿sí? La explosión de zinc que vemos cuando se hace la fecundación del óvulo es la energía del universo, la energía del ser creador, la energía del más allá, una séptima energía. El 3 significa divinidad, ¿sí? El 6 significa humanidad. Por eso Dios crea al hombre en el sexto día, tiene un significado, ¿sí? Pero dice el séptimo día descansó. El 7 significa plenitud, complemento, perfección. Para que este nuevo ser sea perfecto, necesita de una séptima energía, que es la energía de la divinidad, la energía del todo. Y entonces ahora sí, están las 7 energías en una célula a la cual le vamos a llamar célula totipotente, porque tiene toda la capacidad de vivir, ¿sí? Tiene toda la capacidad de vivir. Solo el espermatozoide puede vivir hasta ciertas horas, 72 horas, por poner un ejemplo. Solo el óvulo puede vivir ciertas horas. En el óvulo hay vida, en el espermatozoide hay vida. En cualquier parte de tu cuerpo, en cualquier célula, hay toda una vida que ni te imaginas, enorme.
Pero si esa célula se separa de ese cuerpo, solamente puede vivir ciertas horas. Para poder llegar a la vida, se necesita de la energía vital, ¿sí? Y para poder tener esa energía vital, se necesita recibir ese mandato de vida. Para poder ser un cuerpo aparte del cuerpo, ¿sí? Una vez que el óvulo es fecundado, incluso fuera del cuerpo, puede durar meses con vida si se mantienen las condiciones necesarias, años. Y esta célula empieza a dividirse, empieza la mitosis celular. Aquí en este momento está integrada en esta esfera algo que se le llama la energía del Chong Mai, que después la vamos a ver. La energía del Chong Mai va a hacer que esta célula se multiplique y se integre, ¿sí? Se llama una mórula. Después de la mórula, ya aquí nos brincamos y se forma una blástula. La blástula va a estar regida por dos energías, una que se llama Dumai y otra que se llama Renmai, que luego vamos a ver y vamos a estudiar más a fondo, ¿sí? Y vuelve otra vez la división, la tricotomía. Chongmai, que se divide en Dumai y en Renmai, y ya se forman tres energías. Pero luego viene la formación del embrión, y la formación del embrión va a estar regida por una energía que se llama Daimai, la energía del cinturón, del amarre, del complemento, ¿sí? Y empieza la formación del nuevo ser, el desarrollo. Aquí ya estamos aproximadamente, a los 3 meses. Ya se formó el corazón, la médula espinal, muchos de los vasos sanguíneos, ya se empezaron a formar varios de los órganos, comenzaron a formarse los pies, las manos, los ojos, la cara, la cabeza, el cerebro, todo. ¿Qué pasa si en ese proceso de formación, ¿sí? Aquí es cuando se complementa el Daimai. ¿Qué pasa si en ese proceso de formación la mamá sufre un enojo, una ira muy grande, un susto muy grande, una pena muy grande, se le muere a alguien? Que eso va a ocasionar una alteración en la formación de ese nuevo ser, incluso durante el proceso de desarrollo de su cuerpo. Aquí se está formando cada partecita, cada célula, cada órgano, cada sistema del nuevo ser. Y es un ser totalmente diferente y autónomo de la madre. Ya este ser podría llegar a existir con las condiciones óptimas. Podría llegar a ser precisamente, a ser un ser humano, ¿sí? Ya tiene toda la capacidad de llegar a la humanidad. Hasta ahorita no es un ser humano, pero no es un ser humano completo, es un ser humano en formación. También la energía vital se está desarrollando en ese momento. O sea, la energía vital comenzó a desarrollarse desde el momento en que se unieron el espermatozoide con el óvulo. Desde el primer momento del intercambio de información, desde el primer momento de la explosión de zinc, desde ahí ya empezó a formarse la energía vital. Y desde ahí se está formando este nuevo ser. Ya cuando el bebé tiene cerca de 5 meses, 6 meses, es tan impresionante cómo empieza la curiosidad en el bebé, ¿sí? Ese feto que está ahí en la pancita de mamá juega, siente, escucha.
empieza a experimentar lo que es a su alrededor, empieza a sentir emociones desde los 6 meses. Después pasa algo raro, algo extraordinario, algo que alerta a la mamá y al bebé. Y empieza el proceso del nacimiento. Para poder lograr este proceso del nacimiento, el bebé va a tener, o el feto, como le quieran llamar, va a tener que deformar su cráneo. Van a tener que meterse los huesos del cráneo unos con otros y hacer una cabeza alargada que pueda pasar por un espacio angosto, un espacio de 10 centímetros aproximadamente. ¿Sí? Estamos hablando de que ya es un ser que pesa aproximadamente 3 kilos y que va a tener que acomodar, sus hombros se desacomodan, se desarticulan, sus piernas se desarticulan, todo para poder caber en ese espacio angosto. Esa palabra es muy importante y ahorita van a ver por qué. Y empieza el bebé a empujarse hacia afuera y la mamá también a quererlo sacar. Empieza poco a poco el desapego, ¿sí? La, el rompimiento de la simbiosis. Hasta ahorita, digamos que este feto es una bacteria, un ser simbiótico que solamente puede vivir gracias a la alimentación del cuerpo de la madre, ¿sí? Es un ser aparte, pero depende totalmente de la madre para poder vivir. Y este momento en el que el bebé empuja hacia afuera y la mamá lo empuja también hacia afuera, empieza el momento del rompimiento de la simbiosis. Y entonces, el comienzo, porque la simbiosis se va a romper hasta los 21 años, 22 años. Entonces, el bebé empieza a pegar su cabeza en el coxis y la mamá sufre dolor. Para entonces, este bebé, que fue una cosita de aproximadamente, que estuvo en un órgano que medía aproximadamente 10 centímetros, ¿sí? Ahorita está en un órgano que mide aproximadamente 30 a 50 centímetros, que presionó el estómago hacia arriba, provocando náuseas, vómitos, ascos, que presionó la arteria, la vena cava inferior y la arteria, ¿cómo se llama? La aorta, ¿sí? Las presionó hacia la espalda, que presionó la columna vertebral provocando dolores en la zona lumbar y un rompimiento de la curvatura de las lumbares, que presionó los riñones hacia atrás provocando una insuficiencia renal y que la mamá tuviera pies hinchados. También palpitaciones cardíacas excesivas y el corazón tiene que trabajar en exceso para poder llevar sangre a todo el cuerpo, sangre que está presionada por el bebé. Y además una insuficiencia respiratoria, porque el estómago, el hígado y el páncreas están hacia arriba, el vaso también, y no permiten a los pulmones su correcta inflación e insuflación, su correcto movimiento respiratorio, ¿sí? Es decir, en otras palabras, el bebé tiene vida gracias a la vida de la mamá. Y para esto estamos hablando de que todo lo que consumió la mamá, prácticamente la mitad pasó al bebé y la mitad se quedó en la mamá. Es decir, la madre da su vida para que pueda haber una vida nueva. Empieza el paso por el estrecho o por el acoste, ¿sí? Y es lo que se le llama la coronación. Una vez que el bebé nace, hay que limpiarlo, hay que revisar que todo esté bien, hay que ponerle unos focos chicharroneros, lo mueven de arriba para abajo, le dan una nalgada para la activación neuronal, respira por primera vez, los pulmones se hinchan, ¿sí? Y empieza a sentir dolor en el pecho, el corazón palpita 1000 por hora para poder distribuir ya la sangre con autosuficiencia, ¿sí?
Chequen, esos son los síntomas de la angustia, de ahí que sea muy importante este paso de lo angosto. Y hasta este momento, el bebé empieza a sentir una, ¿cómo se dice? Empieza a sentir los problemas emocionales, miedo, enojo, llanto, tristeza, porque está dejando atrás la vida cómoda que vivía en el vientre de mamá, donde no faltaba nada. ¿Qué le faltaba en el vientre de la mamá? Ah, pero ahí no, ahí vamos a querer salir, ahí vamos a querer llegar a la vida, ¿sí? Somos tercos, que también la mamá ya no nos aguantaba, ¿para qué más que la verdad? Y la mamá tiene que aprender a desapegarse de los hijos. Luego, ya que limpiaron al bebé, el bebé está llore y llore, tiene todo un mundo de emociones, dolor en todo el cuerpo, no sabe dónde le duele, no sabe qué le duele. Se lo entregan a la mamá para la primera alimentación. Es hasta entonces, en el pecho de la madre, donde comienza a sentir por primera vez placer. Y desde entonces, toda nuestra vida va a ser sufrimiento con un mínimo de placer y con la búsqueda del placer. De ahí que queramos suplir nuestro estrés, nuestras frustraciones, nuestros problemas emocionales con la comida, con la sexualidad, con cosas por el estilo, hasta que llega el primer descanso, ¿sí? Por lo tanto, también el descanso lo vamos a estar buscando porque es donde sentimos que nuestro sufrimiento se acaba. Y muchas veces confundimos el descanso provisional con el descanso eterno. Y entonces la persona que vive bajo mucho estrés, bajo mucha ansiedad, bajo todo este tipo de cosas, piensa que el descanso eterno sería lo mejor para él o para ella. Pero hay un problema aquí. Bueno, el punto es que cuando está comiendo, poco a poco empieza la comunicación con su ser superior. Empieza a sentir ese latido del corazón de la madre, eso que lo tranquiliza, eso que lo conforta para llevarlo al descanso. Comienza la comunicación con su interior y con la comunicación con su ser supremo, con su ser creador, la madre. Y entonces el bebé duerme, llega al descanso y de una forma plácida termina la formación de la energía vital, lo que es el cielo anterior. Y comienza la nueva energía vital, el cielo posterior, la energía adquirida. ¿Qué pasa con el suicidio? ¿Qué pasa con esa pena, con esa tristeza que nos lleva a querer desear el descanso eterno? Que no nos damos cuenta de la importancia de la vida. No entendemos la fe, la esperanza y la caridad que venimos a vivir aquí. No entendemos que tenemos que aprender para poder enseñar, que tenemos que tener para poder dar, para poder transmitir. No entendemos que pasó un verdadero milagro. Fíjense bien, ahí les va. Vamos a suponer que están en un estadio donde caben 500,000 personas y hay un temblor y todo el techo del estadio y todo el estadio se derrumba y de esas 500,000 personas solamente 1,000 quedaron vivas. ¿Qué pensarían de esas 1,000? Podríamos pensar que tuvieron suerte, ¿sí? Que fueron afortunados. Que fueron afortunados. Y si de esas 500,000 personas solamente siguieran vivas 50, ¿qué pensarían de esas personas? Que fueron un milagro. Que fue un milagro. Oye, y si cupieran 5 millones de personas y de esas 5 millones de personas solo una quedó viva, ¿qué pensarías? ¿Qué dirías de esa única persona? Pues que es privilegiado.
Pues aunque no lo creas, tú jugaste una carrera contra 5 millones de espermas y nada más tú llegaste a la meta y nada más tú viviste. Todos los demás murieron. Y eso de una sola eyaculación. ¿Cuántas eyaculaciones tuvo tu papá? Pero de esa eyaculación, de esos 5 millones de espermas, solamente tú quedaste con vida. Eso es el verdadero milagro de la vida, que tú estás vivo. ¿Para qué? Para amar, para aprender, para vivir, para enseñar, para compartir. ¿Sí me voy a entender, muchachos? ¿Muchachas? Sí, doctor, está muy entendible. Es hasta este momento que se forma la energía vital. Entonces, ¿de qué se compone la energía vital? Del fuchi, es decir, fuchi, es decir, la energía de papá y la energía de mamá. Todo lo que han aprendido, todas sus enfermedades, todo lo que han pasado, lo transmiten al nuevo ser. Del suchi, suchi, es decir, la energía ancestral. Todo lo que tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, metrayabuelos vivieron para que tú pudieras vivir aquí y ahora. ¿Sí? Y el renchi, es decir, la energía astral o la energía ancestral. ¿Qué pasó en todo tu alrededor, en todo tu entorno en el momento de la concepción? Pero aparte, estas tres energías de papá y estas tres energías de mamá, estas seis energías se van a unir al lingu, es decir, a la energía poderosa, al Shen Shi original, ¿sí? Para poder obtener las siete energías. Y entonces, al Huchi, perdón, Huchi Yi, ¿sí? Entonces se formará la energía vital y existirá el primer ser, el nuevo ser, ¿sí? Esa energía vital de esa primogenia, de ese primer momento, de esa energía anterior, del cielo anterior, se va a centrar en un punto que se encuentra 4 dedos abajo del ombligo, ¿sí? Y a la mitad entre el vientre y la columna vertebral. Y a esa región le vamos a llamar la región del Dantian, el del Dantian, ¿sí? Ahí encontraremos la energía vital almacenada y va a estar custodiada por los riñones. Esta energía del Dantian será de donde se va a producir y a reproducir la médula, el crecimiento celular, toda la energía circulante, toda la energía interna, la función de los órganos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero esta energía vital sirve principalmente las primeras 7 días o 72 horas, o depende de qué estemos hablando. Es decir, un bebé puede estar sin respirar y sin comer cerca de 3 días aproximadamente. Para que pueda, esta energía ya no la puedes mover, esta energía del cielo anterior ya es así, con esa no existe. Y va a ser la cantidad de energía, la bomba atómica que provocó todos los años que vas a poder vivir. Esa no se puede mover, no se puede modificar, no se puede alterar. Dice por ahí la Biblia, nadie le puede añadir un pelo a su cabeza ni un minuto a su vida. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo logramos vivir más? Bueno, pues esta energía, este, esta energía primaria, primogenia, se va a unir a la alimentación, a la respiración, al ejercicio y al descanso para poder darle crecimiento
a nuestra energía vital. Ahí les va. ¿Qué pasó para poder llegar o para poder completar la energía vital? Bueno, pues que tuvo que haber un primer ejercicio, ¿se acuerdan? Todo el movimiento que tuvo que hacer el bebé para nacer. Luego tuvo que haber una primera respiración. Luego tuvo que haber una primera alimentación y luego tuvo que haber un primer descanso. Pues para poder nutrir esa energía ancestral, esa energía primaria o primogénea, tiene que haber respiración, alimentación, ejercicio y descanso. Eso ya será la energía nutritiva. ¿Sí? ¿De dónde vendrá la energía nutritiva? Pues de lo que absorbemos por los pulmones, o de lo que absorbemos por el estómago y el páncreas, o de lo que provoca el movimiento de nuestro cuerpo y el descanso de nuestro cuerpo. De aquí saldrán el yin luo, que es la energía circulante, lo que llamaríamos los canales de acupuntura. De aquí saldrán el wei chi, el gong chi, que sería la energía reparadora y la energía defensiva, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que somos, la producción de glóbulos blancos, el interferón, la histamina, la adrenalina, la noradrenalina, todo eso va a salir de ahí del jara, del dantian. Y es lo que va a nutrir nuestro chi, nuestro chue y nuestro yin yang. ¿Sí? ¿Cómo entra la energía en nuestro cuerpo? Bien, vamos a descansar 5 minutos y ahorita continuamos. Ya. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por recordarme de la grabación. El consumo de ácido fólico es muy importante. Una buena nutrición, un buen ejercicio es muy importante en el momento del embarazo. ¿Sí? La actividad, nada de estar sin hacer nada. ¿Cuándo es cuando se recomienda bajar la actividad? Cuando empieza a haber problemas de la presión, ¿sí? Porque se empiezan a dañar los riñones. ¿Y por qué se empiezan a dañar los riñones? Porque la embarazada vive con tristeza y con miedo, ¿sí? Tiene bajo consumo de líquidos, tiene bajo consumo de sal o exceso consumo de sal o exceso consumo de grasas o cosas por el estilo, o bajo consumo de grasas. Todo es importante. La alimentación debe ser variada. El consumir vitamina C, el consumir un complejo B, sobre todo el ácido fólico, la vitamina A y D, es muy importante en el embarazo. Por lo tanto, es importante que la embarazada tenga análisis recurrentes para checar que no caiga en anemia. El consumo de hierro, de cosas verdes, acelgas, espinacas, lechuga, para que esté más tranquila. ¿Sí? El consumo de frijoles, de lentejas, de carne, mucha carne, nada de que, ay, yo soy vegano. Los veganos en el embarazo tienen muchos problemas el bebé. Tú eres enfermera, Gaby, ¿cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? ¿O tú qué opinas? No, sí, cierto, doctor, es verdad. ¿Sí? A nivel de medicamentos, ¿qué podemos hacer? Ahora, el que una mamá lleve una vida tranquila no significa que esté sin hacer nada. No, el movimiento es importante. Lo que significa es que debe de controlar sus emociones. ¿Sí? Con homeopatía, ¿qué podemos hacer? Muy importante buscar el medicamento similar para los que son homeópatas, para los que ya tomaron el curso también de semiología y repertorización. Muy importante repertorizar todos los síntomas de la mamá. Si vomita, si duerme mal, si tiene las piernas hinchadas, si tiene problemas de la presión. Todos los síntomas que se manifiestan en el embarazo. Fíjense que en el embarazo salen los síntomas del papá, los síntomas de la mamá y los síntomas del nuevo bebé. Entonces, curando a la mujer embarazada,
Aunque no lo crean, no solamente están previniendo que el bebé nazca con las enfermedades que heredamos, sino que curamos a la mamá de muchas enfermedades que muchas veces ni sabía que tenía. Cuando la mamá se hincha de los pies, ya había un problema de presión arterial que no se había checado o un problema de insuficiencia renal que no se había checado. Ya lo tenía, afloró en el embarazo. Por lo tanto, la homeopatía durante el embarazo hace milagros, hace maravillas. Tratar al papá y a la mamá durante el embarazo, claro que es importante tratarlos antes del parto, del embarazo, pero durante el embarazo afloran todos los síntomas, aunque no lo crean también en el papá. Yo, por ejemplo, del primero de mis hijos, míos propios, que salieron de mí, aunque no lo crean, yo tuve los achaques. Y me di cuenta por los achaques que mi mujer estaba embarazada. Cuando la llevé al seguro ya tenía 4 meses de embarazo. ¿Sí? Y yo la llevé porque sospechaba de que pudiera haber un embarazo. La doctora se me queda bien y dice, señor, su esposa tiene 4 meses de embarazo, ¿cómo es posible que no sepa? Bueno, Bueno, se supone que yo era estéril y tengo 7 hijos, imagínense. Luego, después, cuando ya no hay síntomas, por ahí en el cuarto, quinto mes de embarazo, sexto mes de embarazo, sobre todo en el sexto mes, muy importante, dar una toma de medicamento por semana, ¿eh? Fíjense muy bien. El primer medicamento que vamos a dar va a ser carcinosino. El segundo medicamento, o sea, la segunda semana, una sola toma, ¿sí? Ya por ahí a los 6 meses. El segundo medicamento que vamos a dar va a ser este medorrinum. El tercer medicamento que vamos a dar, ya ahí en el sexto mes, mande Gaby, ¿Esos medicamentos a qué potencia? 200. Todos los mesodes se manejan a las 200. ¿Sí? Una sola toma, una gotita en poquita agua o unos granulitos en poquita agua. Una sola toma. ¿Sale? Entonces, el primero va a ser carcinosino. El segundo va a ser medorrino. El tercero va a ser tuberculinum. Tuberculinum. Luego vamos a dar calcárea carbónica a la 200 por 7 días y luego sulfur a la 200 por 7 días. Y si se fijan, hacemos lo que se llama un barrido miasmático. ¿Quién inventó esa teoría? No lo digo yo, lo hizo León Vanier. ¿Sí? Muchos dicen, es que eso de los barridos miasmáticos no sirven. No, sí sirven, sí sirven. Pero una sola toma, nada más una sola toma. No vayan a dar medorrinum por 7 días, carcinosinum por 7 días. No, porque entonces se implantan enfermedades en el bebé. De esa forma, los bebés nacen mucho más sanos, mucho más fuertes, más listos, ¿sí? El problema es que crecen mucho más, crecen a lo nopal, grandotes y babosos, no, no se crean. Crecen muy grandotes y muy acuerpados y muy sanos, ¿sí? Una vez que nace el bebé, vamos a seguir con la homeopatía de acuerdo a los síntomas, tanto para la mamá como para el bebé, por 1 año, 2 años. Y yo les aseguro que ese bebé va a ser un bebé súper sanote, súper sanote, Inteligente, inteligente. inteligentes, ¿sí? Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Estos barridos miasmáticos se puede dar en personas adultas? No, 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 estamos hablando de tratamiento profiláctico en embarazadas. En embarazadas, ¿eh? Acupuntura no se debe de aplicar y lo menos que se puedan dar test en embarazadas. Si se da un té, que sea
máximo 5 días. Por ejemplo, té de manzanilla, porque anda berrinchuda la mamá, porque trae cólicos, o el bebé, por ejemplo. Sí, un bebé con cólicos y berrinchudo. Máximo 5 días. Lo mejor es la homeopatía. Bien, ¿dudas, preguntas? No, Ok, ¿quién me ayuda a No, leer? Va. Ya vimos el cielo anterior, ahora vamos a ver el cielo posterior. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? el ki entra al organismo como lo tomamos, con sus purezas e impurezas, pero y al igual que los alimentos, el cuerpo toma lo puro del ki y lo impuro lo desecha por diferentes medios. El, el chi puro es lo que hace que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu funcione lo mejor posible, y el chi impuro se desecha junto con los desechos orgánicos de nuestro organismo, orina, excremento, sudor, etcétera, o por nuestros sentimientos e intranquilidades, en el caso del alma o del espíritu, y a través de diversas manifestaciones a las que llamaremos somatización a desecho natural del chi, a desecho natural del chi puro lo llamamos yin ye. Muy bien, también por los sueños. Por eso, algo Mm. muy importante para los que manejan homeopatía. Yo generalmente, la mayoría, no todos los medicamentos, lo que tenga que ver con el cansancio casi no, eso lo doy más bien en la mañana, pero la mayoría de los medicamentos los doy por la noche, porque hay algo que se llama la grabación medicamentosa. Entonces, ¿qué es lo que intento al darlo en la noche? Que Evi- experimente la grabación medicamentosa y no la sienta, o que la experimente a través del sueño. La ira tiene que mm, salir, no se va a resguardar. Entonces la persona sueña que golpea o que se pelea. La tristeza tiene que salir, no se tiene que guardar. Entonces la persona llora dormida. ¿Sí me da a entender? La emoción, la alegría excesiva tiene que salir. Entonces la persona sueña que vuela. O sueña que está en un campo bonito, hermoso, con flores. O sueña con la mamá o con la abuelita que se murió y que le dejó bonitos recuerdos. ¿Ese cuál era? El de volar y el de soñar así bonito. Las emociones exacerbadas, la alegría exacerbada, el exceso de adrenalina, principalmente el exceso de adrenalina. Ok, gracias. ¿Sí me da a entender? Entonces, la energía propia va a tener la energía verdadera más la energía adquirida, digo, ancestral, más la energía adquirida. Que se fortalece con la alimentación y la respiración básicamente. De aquí va a venir toda la estructura básica que va a formar el cuerpo y su actividad emocional, física, psicológica, orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero mucho ojo porque la energía ancestral no se regenera, no se potencializa, no se mueve, solamente se gasta. Solo se va a gastar la energía que se almacena en el riñón. Por eso, para los que saben acupuntura, siempre el riñón está en deficiencia y el hígado en exceso. Entonces, le llevamos a llamar energía ancestral, no a la de nuestros ancestros, sino al primer cielo, al cielo anterior, ¿sí? Y energía adquirida al cielo posterior, ¿sale? ¿Qué pasa cuando se rompe el equilibrio de la energía vital? Todo esto es energía vital, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se rompe el equilibrio de la energía vital?
pues que hay que rehacer ese equilibrio por medio de elixires, por medio de tinturas, por medio de herbolaria, por medio de acupuntura, por medio de homeopatía, pero también debemos incluir el ejercicio, los procesos de sanación mental y emocional, la dietética y técnicas respiratorias. Si no hay una buena alimentación, una buena respiración, un buen proceso mental y descanso, ¿qué me faltó? Y un buen ejercicio, así es la mejor medicina, no te va a funcionar. Deben de estar siempre juntos, ¿sí? Siempre deben de estar juntos para poder usar realmente un tratamiento este, integral. Es un error pensar que un tratamiento integral significa, pues le metemos homotoxicología, le metemos acupuntura, le metemos homeopatía, le metemos quiropráctica, le metemos masaje. No, un tratamiento integral debe de llevar buena alimentación, buena respiración, buen ejercicio, buen descanso y buena medicina. Solamente así podemos lograr la curación. Ahora, miren, más o menos, ¿sí? Esta tablita conviene que la pasen en limpio si ustedes quieren. Yo aquí, pues no les voy a poner calificación, así es que la tarea que los deje es para el que quiera aprender. El que no, no haga la tarea, no hay ningún problema. Esta tablita nos habla de que el chi se va a dividir en puro e impuro. Una parte del chi va a entrar por medio de la respiración, ¿sí? Muy bien, Rosario. Muchísimas gracias por estar aquí. El chi va a entrar por medio de la respiración. Y con todo y todo, o sea, oxígeno, gases, humedad que hay en el ambiente, todo eso va a entrar a los pulmones. Y el pulmón, la energía impura, la va a exhalar, la energía impura la va a exhalar, pero la energía pura la va a mandar al riñón para que tenga humedad y la va a mandar a la piel y la piel va a exhalar lo impuro, va a sacar lo impuro y lo puro lo va a mandar a los músculos, ¿sí? Luego, el chi de los alimentos va a entrar a través de la boca y se va a transformar en lo que llamaríamos el gu chi. El gu chi va a llegar al estómago y al vaso páncreas, ¿sí? Gran parte de su energía pura la va a mandar al dantian para poder formar el shen chi, ¿sí? El kong chi y el yin chi. Pero la parte impura, el estómago y el páncreas, y la parte pura la van a mandar al hígado y a la vesícula biliar para nutrir la sangre. El hígado va a mandar la parte impura a la vesícula biliar para que vaya al intestino delgado. El intestino delgado, la parte pura, la va a mandar a la sangre y a la vejiga. La parte impura al intestino grueso. Luego el intestino grueso va a mandar la parte pura a la sangre y a la vejiga y la parte impura a las heces fecales. ¿Sí? El hígado va a mandar la parte pura a la sangre y a los huesos y la médula para poder nutrir la sangre. Y la sangre, la parte impura, la va a mandar a la piel y a los músculos para que salga a través del sudor. La vejiga, perdón, el pulmón va a mandar una parte impura al riñón. El riñón la va a purificar y la parte impura la va a mandar a la vejiga. La vejiga va a tomar una parte pura que va a mandar al sanjiao y la parte impura la va a mandar a la orina para que pueda salir del cuerpo, ¿sí? Y el dantian,
la parte pura la va a mandar lo que es al corazón. Y el corazón, la parte pura, la va a mandar al cerebro y la parte impura la va a mandar a la sangre, ¿sí? Para que pueda salir a través de la piel, los músculos y el sudor. Esto, el Qin Chi, el Dantian, lo va a transformar en Yin Luo, en Wei Chi y en Yuan Chi. O sea, en energía circulante, en energía defensiva y en energía curativa. Yo sé que nos va a costar trabajo entender esto. Yo lo sé, yo lo entiendo, yo ya pasé por esto, ¿sí? Pero todo esto lo vamos a estar a repite, 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 y conforme veamos las patologías, las funciones de los órganos, etcétera, etcétera, lo vamos a entender mucho mejor. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, tormentas serenas en el desierto. Yo no, doctor. ¿Qué les pareció la clase esta? Muy bien. Todo bien. A mí me gustó mucho cuando explicó lo del el desarrollo del feto, o sea, desde la creación en el movimiento. Eso me encantó. Hasta como que se me hace como una clase de psicología, o sea, me hizo entrar en conciencia. Qué bueno, Solecito. Lupis Díaz dice, interesante, cada día se aprende más algo nuevo. Lupis Díaz, yo sé que no la conocen, bueno, Berito sí la conoce en persona, ¿sí? Lupis Díaz es mi eterna estudiante. Tiene conmigo estudiando yo creo como 10 años, 10 o no sé cuántos años, Lupis, 12 por ahí, 12 años, ¿sí? Y ha estado conmigo en un montonal de cursos, a veces como secretaria, a veces como auxiliar, a veces como estudiante, etcétera, etcétera. Y aquí sigue, no la entiendo, le gusta la mala vida, es sadomasoquista, no sé, algo pasa en su interior. Dice, pero la verdad cada día aprendo más y me encanta. Dice, sí, algo así. La verdad es que mi carácter no es fácil de aguantar. Ya Berito me ha conocido más también. Berito tiene, aprendiendo conmigo, tiene que la conozco que como 5 o 6 años, Berito, más o menos. Este, no tengo un carácter. Sí, Berito. Sí, más o menos unos 5 años. No tengo un carácter fácil de aguantar. Ya me irán conociendo. No, no, no créanme que así es mi carácter. Pues no, 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 muchas veces no es que hable enojado o de que, no, pues es que simplemente, pues no lo puedo controlar. Así es no es mi carácter, es ¿cómo se dice? Mi esencia, mi forma de ser, pues. Carácter sería lo que he dominado, ¿no? Pero bueno, poco a poco voy aprendiendo también a ser maestro, que no lo crean. Tengo maestría en homeopatía y maestría en educación, pero pues no crean que me ayuda mucho a enseñar. Así es que ténganme paciencia. Y va a haber algunas cosas que se nos van a hacer aburridas, pero todo es muy importante. Lo vamos a estar a repite y repite y repite y repite hasta el cansancio, hasta que lo entendamos bien. Todos aprendemos de todos, dice López Díaz. Sí, la verdad es que sí, es muy cierto. Yo aprendo mucho de ustedes y yo espero que ustedes puedan aprender de mí. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, tormentas, Yo arenas en el sí, desierto? me acaba de salir una curiosidad. ¿En qué momento o a partir de qué edad se desarrolla la esencia propia de cada ser? Ya una vez viendo que todo parte de la información de padre y madre, ¿en qué momento es la Se rompe propia? la simbiosis. Ajá. Miren, eso lo vamos a ver la próxima clase, la próxima semana, precisamente de eso se va a tratar. ¿Qué pasa con el desarrollo del chi y cuáles son las patologías del chi y cómo se manifiestan? Pero para responderte rápido tu pregunta, la madurez, que es ya el rompimiento de la simbiosis, comienza más o menos en la mujer a los 21 años y en el hombre a los 24 años. Ahí empieza la madurez.
y termina de formarse la madurez a los 28 años en la mujer y a los 35 años en el hombre. ¿Cómo ven? Pues A es los 32 impresionante. años en el hombre y a los 21 años, 28 años en la mujer. Hasta entonces realmente se puede considerar una persona madura, de acuerdo al movimiento, al correcto movimiento de la energía vital y de acuerdo a lo que nos dice la medicina tradicional china. De ahí en más, muchos de los problemas que tienen los hijos, hay ocasiones en que hay que tratar a los papás. Doctor, entonces puede haber personas que no lleguen a la madurez, o sea, que nunca quieran crecer, así tengan Sí, 20, 30, 40, 50 años, no quieren tomar su responsabilidad y así, ¿verdad? así es. Nos duela que nos duela, la verdad es de que hay personas que tienen 40, 50 años y apenas andan queriendo aprender a ver qué es lo que van a querer de su vida. Apenas vienen entrando a la madurez. Bueno, dudas, comentarios, sugerencias, tormentas serenas en el desierto, nebulosas, hoyos negros. Pues muchísimas gracias por haber hecho un esfuerzo por estar presente. Yo espero que hayamos aprendido algo bueno, algo nuevo y algo sustancioso. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Tengan paciencia. Van a ver que se va a poner cada vez más interesante y vamos a encontrarle un sentido a todo lo que les estoy explicando. Vamos a tardar varios meses, pero créanme que así va a pasar. Que Dios los bendiga, para los que crean en Dios, que Dios los bendiga, que pasen muy bonita noche, un gran descanso, un lindo descanso. Gracias, buenas Para los noches. que no creen en Dios, que Gracias, la buenas fuerza los noches. acompañe.